Y aquí estamos, precisamente para usted, siempre sirviéndoles, completamente en vivo por TN23, hoy, en esta noche de 30 de diciembre. Invitada especial, nuestra compañera licenciada Ligia Toledo. ¿Cómo estás, Ligia? Es un gusto tenerte otra vez acá en A la Medida. Muchísimas gracias, Julio. Es un verdadero gusto para mí poder estar con ustedes, televidentes de TN23, en el programa A la Medida, y estamos listos para iniciar ya con la información más importante, no solo a nivel nacional, sino también de coyuntura internacional. Correcto, Ligia, 3 temas que van a ser importantes para este último análisis del año. Sin embargo, empezaremos con un tema nacional. Salario mínimo va a continuar igual. Vamos a ver la información. Tenemos en el orden de 7.3 millones de personas que hoy en día se encuentran ocupadas a nivel del país. De este dato, 4.7 millones lo hacen bajo la figura de asalariados en categorías de empleado público, empleado privado, jornalero o peón o empleado doméstico en este caso. Hoy en día eso representa un 64% del total de la población económicamente activa. Tal vez aquí solo indicarle que al día de hoy 54% de los ocupados en empleos informales no tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Eso es un dato muy importante que hay que destacar. Y también, digamos, parte de lo que el país tiene como coyuntura y estructura económica desde el punto de vista de la informalidad, el 70% de la población hoy en día en el país no tiene acceso a la seguridad social. Asimismo, se discutirá la propuesta de salarios diferenciados que sean acordes a las zonas productivas del país. Cuando nosotros hablamos de la regionalización de acuerdo al cumplimiento del artículo 105, que es ya sea por departamento o regiones territoriales, digamos, entiéndase, conjunción de departamentos o área metropolitana, por decir algo. Entonces, lo que estamos hablando es que diferenciar las proporciones de crecimiento en relación a lo que hay para el próximo año. Habrá algunos que podremos decir, no sé, o sea, sería especular, pero es atendiendo a esas estudio económico de cada una de esas regiones, entonces se podrá determinar en cuáles va a haber un crecimiento mayor y en cuáles va a haber un crecimiento menor frente al salario que ya tenemos fijado. Para el 2021 se contempla 28.000 inspecciones en temas laborales a nivel nacional. Asimismo, el 2020 ha dejado la pérdida de 80.000 plazas laborales. Y sabe usted que cuando hablamos del salario mínimo, hablamos obviamente de los derechos de los trabajadores. El derecho al trabajo, usted lo conoce muy bien, está instituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 y en la Constitución Política de la República de Guatemala del artículo 101 al 117. En ese contexto, Ligia, vamos a iniciar entonces el análisis sobre los pro y probablemente los contra de que el salario mínimo este año haya quedado exactamente fijado para el 2021 igual al 2020. Totalmente, Julio, este es un tema sumamente importante. Hay distintas aristas a abordar en relación también a que esta ha sido una medida también que se ha tomado por las medidas de la pandemia del COVID-19, ha sido uno de los efectos, y precisamente las autoridades ya han indicado que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social van a estar realizando distintas inspecciones para verificar que sí se cumpla con este pago. Pues fíjate, Ligia, que antes de iniciar con los datos me parece eso muy oportuno. ¿Y por qué? Porque es dramático también cuando uno mira los datos y las estadísticas, saber que al menos el 50% de los trabajadores a nivel de toda la República ni siquiera llegan a recibir el salario mínimo, que ya per se parece poco considerando y haciendo el parangón y la diferenciación con el costo de la canasta básica. Así es, Julio, y también un dato sumamente importante que han indicado las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, precisamente en la encuesta nacional de empleo e ingresos indican que el 43.1% de la población que está ocupada reside más que todo en el área rural. Esa es una situación importante porque salarios mínimos al final de cuentas tenemos 3. El salario, digamos, de los trabajos de oficina, de los trabajos comunes en las áreas urbanas y luego el salario mínimo agrícola y de maquila. ¿Te parece si vemos datos? Totalmente. Vamos entonces con nuestra producción. A ver, ahí los tiene usted en pantalla detrás de su servidor y escuchen lo siguiente. Ligia, a consideración del Ejecutivo, el impacto negativo que la pandemia tuvo en la economía nacional no hacía viable el aumento al salario mínimo para el año 2021. Según explicó el presidente de la República, cualquier aumento al monto actual del salario mínimo podría significar la pérdida de empleos para los trabajadores. Es importante recordar que este año 2020, que finalmente está acabando, tuvo un fuerte impacto directo en muchas empresas, las cuales o
de alguna forma tuvieron que despedir a sus trabajadores, cesarlos temporalmente o simple y sencillamente venir y cerrar la empresa como tal. Además, el Producto Interno Bruto tuvo una reducción durante este año, aunque se espera una ligera recuperación en el 2021. La situación sigue siendo difícil y hablar de salario mínimo, hablar de reactivación económica, se vuelve entonces un tema por demás importante, porque si lo que necesitamos es crear más plazas de trabajo, bueno, tienen que existir esas condiciones. Pero ayer lo hablábamos en el análisis, fíjate, Ligia, con Andri Carías, y decíamos, se están graduando como 200,000, 220,000 nuevos profesionales de educación media solo este año, más el déficit que ya se trae laboral, y se ponen a disposición en un año normal, sin que haya pandemia, entre 20 a 30,000 puestos de trabajo. ¿Y las demás personas qué? Hay que sumar a ello las personas que durante este año han quedado sin empleo. Ya mencionábamos anteriormente también que obviamente hay empresarios que tuvieron que cerrar porque no pudieron continuar, así que esta medida los ayuda a que ellos puedan subsistir y, por supuesto, lo que se necesita es ir teniendo estos empleos, pero poco a poco se irían recuperando. Es correcto. Ahora, aquí hay una cuestión también que hay que hacer la diferenciación. El Código de Trabajo habla del salario mínimo como tal, solo que la palabra es eso, salario mínimo. Aquí en Guatemala se ha tomado el salario mínimo como salario máximo. No sé si hemos logrado notar esa situación. Entonces, estas serán de las cosas que de alguna manera van a tener que ir cambiando, Ligia y televidentes. Pero ahora lo más importante es tratar de proteger al trabajador guatemalteco, número uno, para que no vaya a perder su empleo en el 2021 y lo mantenga. Y número dos, también para que las empresas guatemaltecas, pues de alguna manera puedan continuar con el hecho de seguir funcionando. Y por eso se vuelve de alguna manera entre polémico el tema del salario mínimo, Ligia, porque para algunos la medida era oportuna y adecuada y para otros pues termina siendo una medida que no están de acuerdo. Sin embargo, el aumento, al salario mínimo termina siendo minúsculo año con año. Exactamente, Julio, y precisamente eso iba a indicar, hay distintas aristas a abordar en este tema, pero también se requiere la población precisamente para que ellos den a conocer si en la empresa, por ejemplo, no se les está pagando el salario mínimo, ya que, si bien es cierto, las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social están realizando las distintas inspecciones para verificar que sí se está cumpliendo, a veces no se llega a los lugares precisamente en donde no se están pagando, así que las personas deben hacerlo saber al patrón. Esto que tú dices es muy importante, Ligia, y si me lo permites, quiero todavía reforzarlo aún más con datos, porque precisamente sobre eso hemos preparado los siguientes datos con nuestra producción ahí para usted. Y escuchen lo siguiente, por favor. Considerando que en muchos lugares ni siquiera, como bien lo dijo Ligia Toledo, se llega a pagar el monto del salario mínimo, será importante, en primer lugar, la verificación de ese punto por parte del Ministerio de Trabajo. De igual forma, será muy importante la verificación del cumplimiento del pago del salario mínimo para las actividades agrícolas y de maquila, donde también suele ser ignorado ese monto. Para cualquier anomalía que el trabajador observe en el tema relativo a su salario, puede abocarse directamente a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. El apoyo incondicional por parte del gobierno a través de créditos blandos a las MIPYMES podría, porque siempre nos gusta aquí en A la Medida dar algún tema de solución, incentivar la reactivación económica y la creación de fuentes de empleo. Y aquí la situación sería de la siguiente manera. Fíjate, Ligia, que el Crédito Hipotecario Nacional es uno de los bancos estatales, ¿no? Y que estuvo otorgando de alguna manera ciertos créditos, pero se necesita reforzar, y de hecho el Ministerio de Economía tiene precisamente un viceministerio encargado de MIPYMES, el poder otorgarle a estas micro, medianas y pequeñas empresas estos créditos para que puedan subsistir, para que puedan mantenerse y para que puedan seguir generando empleos. Y de esta manera, al plazo que ellos lo establezcan, 1, 2, 3, 5 años, poder después devolver ese crédito, pero mantener a flote la empresa y los trabajos. Lo importante también es recalcar que las autoridades al momento de tomar esta decisión se realizaron distintos análisis para saber qué era lo más apropiado y también se está apostando a la reactivación económica. Pero también hay un dato sumamente importante que mencionaban las autoridades del Ministerio de Trabajo, y es que se ha aumentado el salario mínimo en un 5% del 2016 al 2019. Entonces, poco a poco se está avanzando en este tema. Sin embargo, ahora por el tema de la pandemia del COVID-19 y con el fin de la reactivación económica, es que indican las autoridades que se tomó esta decisión. ¿Me permites hacer o dejar planteado sobre la mesa una arista que muy pocas veces analizamos? Porque si tú te das cuenta, en los países desarrollados, estamos hablando
hablando de Europa, Estados Unidos, Canadá, no existe el tema del salario mínimo. ¿Qué pasaría si esto empezase a desaparecer de los temas, por ejemplo, nacionales? ¿Sería mejor? ¿Sería peor para el trabajador? ¿Esto incentivaría, por ejemplo, el que se pueda contratar a las mejores piezas en las distintas empresas, incentivando y generando también mayores ingresos para el trabajador? ¿O qué pasaría si, por ejemplo, se aceptase y fuese reconocida, tanto constitucionalmente como por el Código de Trabajo, la jornada, digamos, temporal, es decir, el medio tiempo, como vendría a ser la cuarta jornada de trabajo reconocida? Y luego, ¿qué pasaría también si en algunas partes del país se apuesta al salario diferenciado? Porque te digo algo, una vez me pasó, yo decía, ¿cómo puede ser que en estos lugares del progreso, en esa época, hace muchos años, tengan un salario diferenciado de 1.500 quetzales? Perdón. Pero me decían las personas, es que ni siquiera eso ganamos aquí, así que para nosotros esos 1.500 quetzales son importantes. Totalmente, y este tema del salario diferenciado también han indicado las autoridades que lo van a seguir analizando. Y hay otro tema también que indicaba y que me llamó mucho la atención, ¿qué pasaría? Hay distintos escenarios, hablando específicamente también sobre lo que tú ya mencionabas, no es un salario mínimo que se está hablando muchas veces en Guatemala, sino un salario máximo. Así es. Y es ahí en donde esto tal vez podría impactar más. La diferencia en la terminología de mínimo y máximo viene interpretada a discreción, y esa es otra de las situaciones. Como sea, Ligia, yo creo que tú también has dicho algo muy importante. El año 2021 tiene que ser el año de la reactivación económica, pero trascendiendo de esto, tenemos que llegar, ahora te paso la palabra, tenemos que llegar a incentivar también la inversión extranjera para que vengan otras empresas y esas empresas puedan crear más plazas de trabajo. Pero para que eso pase, Ligia, se necesita que haya una certeza jurídica, una seguridad en el país como tal y las condiciones básicas para tener un proceso de inversión que sea sostenible y de desarrollo para todos. Así es, son distintas aristas en las que las autoridades ya están trabajando, la reactivación económica, este tema del salario mínimo, y también hay que recalcar que estas medidas no solamente se están tomando en Guatemala, sino en todo el mundo, porque ese impacto económico que han generado las medidas de restricción de la pandemia del COVID-19 no solo es en nuestro país, en la región, es a nivel mundial. La pérdida de empleos es a nivel mundial, y así que poco a poco hay que trabajar todos también juntos precisamente para que se vaya mejorando la situación, recuperar empleos y también irse innovando en relación a las capacidades digitales en cada empresa. Así es, Ligia. Y aprovechando lo que acabas de decir, es cierto, terminamos este año 2020 que terminó con la pandemia, al menos el 2020, la pandemia continúa en el mundo y en Guatemala y nos deja unas lecciones. La pregunta es, ¿qué lecciones nos ha dejado durante el 2020 a los guatemaltecos, específicamente esta pandemia del SARS-CoV-2, más conocida como COVID-19? Pues son distintas lecciones, Julio, pero vamos a ir a la pausa. Analicémoslas. Vamos a la pausa, no cambia porque nosotros somos a la medida. Según autoridades de salud, a partir del 28 de octubre se muestra una tendencia ascendente en la ocupación de camas hospitalarias en el departamento de Guatemala. La gráfica de la Universidad de Washington muestra el ascenso en la ocupación de camas COVID-19, lo cual es una referente en el ascenso paulatino de número de casos en la segunda ola. El aumento en el número de pruebas a partir de octubre refleja que se han practicado alrededor de las 5.000 pruebas diarias. En el departamento de Guatemala, el nivel de pruebas ha superado consistentemente las 1.400 que se fijan como parámetro mínimo. En cuanto al retorno seguro a clases, el balance de riesgo muestra que los niños se contagian menos. Los padres de los menores son más jóvenes y a este punto ya se sabe cómo prevenir el virus. Sin embargo, será una decisión voluntaria de parte de los padres y todo dependerá de los semáforos en los que se encuentre cada localidad. En lo que respecta a la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, se cubrirá la inmunización de 3.37 millones de guatemaltecos con el pedido COVAX. El resto, hasta completar el 50% de la población, se hará por pedido directo a las farmacéuticas, entre las que se evalúan distintas vacunas. Se seguirá la siguiente ruta. Fase 3, definición de población, objetivo y factibilidad. Esta fase se encuentra en proceso por el presupuesto 2021. De esta forma se podrán atender las necesidades de confidencialidad para obtener información protegida. En autorización para uso de emergencia se busca la reforma normativa para compra directa de vacunas.
Para este punto, ya habrán dado inicio las negociaciones de contratos de compra directa, envío y distribución de vacunas. Acá se tiene la ley de vacunas y compensación. En esta se deberá asegurar la cadena de frío, la logística y seguridad, para después realizar el pago de anticipos parciales o totales y así generar la ejecución del contrato. Y vaya si no nos ha dejado lecciones este año 2020 con el tema del COVID-19. En lo ambiental lo hemos visto, Ligia y televidentes. ¿Por qué? Porque vimos cómo nuestro medio ambiente, nuestra fauna, nuestra flora, nuestros ríos se fueron restableciendo y recuperando de una manera impresionante. Luego también vimos cómo cambió la forma de interrelacionarnos socialmente a través de este distanciamiento social. Vimos también las repercusiones negativas del COVID-19, por ejemplo, en los temas del empleo, en los temas de la salud misma. Pero el 2021 presenta grandes retos, Ligia, porque es cuando la vacuna, a través de este mecanismo COVAX, llegará en el primer semestre, pero para un grupo reducido todavía de guatemaltecos. Y será solo hasta que pasemos la mitad del año, cuando ya podamos probablemente tener esa vacuna en disponibilidad para todos. Así que, ¿qué piensas tú de las lecciones del COVID-19? Son distintas lecciones en distintos temas, obviamente, cada quien tiene su punto de vista, pero hay que centrarnos en Guatemala. Más de 173,000 personas ya han resultado contagiados del COVID-19, más de 4,000 personas ya han fallecido. Las autoridades de salud pública y asistencia social han hecho todo lo posible para poder disminuir los contagios con los protocolos que se han dado. El Ejecutivo, pues vivimos toques de queda, confinamientos y demás, pero es importante también saber los retos que se tienen y cómo está todo el tema del sistema de salud. Eso es lo que vamos a analizar precisamente. Y antes de pedir estos datos, también si somos disciplinados o, en todo caso, si los guatemaltecos tenemos una gran indisciplina social en estas medidas de prevención primarias. Vamos con los datos entonces, por favor, que hemos preparado para usted. Y escuchen lo siguiente, Ligia, queda claro que es importante mejorar el sistema de salud a través de la dotación de personal, tecnología y equipo médico de vanguardia y medicinas e insumos que sean necesarios para la atención. Velar por el cumplimiento de los pagos, tanto del personal médico de enfermería, y tratar de que los mismos sean acordes al grado de responsabilidad de estos servidores públicos. También será una lección aprendida ampliar la cobertura del Ministerio de Salud, pues en Guatemala únicamente se cuenta con 19 hospitales nacionales, lo cual significa que al día de hoy no hay ni siquiera uno por cada uno de los 22 departamentos. Modernizar también los dos grandes hospitales referentes nacionales, me refiero al San Juan de Dios y al Hospital Roosevelt, considerando que este último data de 1918 y en su momento ser el hospital de vanguardia en Centroamérica, pasó a ser uno más. Entonces ahí tenemos una primera lista de lecciones que nos deja este año 2019 relacionados directamente a nuestro sistema de salud. Son una lista de lecciones precisamente porque hay que recalcar ahora que se ha visto un relajamiento de las personas en relación al uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, y eso se podría reflejar el próximo año, aproximadamente en enero y febrero, donde podrían incrementar los contagios del COVID-19. Así que todos estos temas, las lecciones que ya nos habías dado a conocer, pues se van a ver reflejadas precisamente el próximo año, cuando probablemente incrementen los contagios. Fíjate, Ligia, que lo que dices es muy importante porque en las primeras semanas del mes de enero 2021 nosotros vamos a ver realmente los resultados. Fíjate cómo estábamos. Hasta principios de esta misma semana había un 86% de ocupación de las camas que están de cuidados intensivos para el tratamiento del COVID-19, pero esto va increciendo y va en incremento. ¿Qué va a pasar después de que pasen 2 semanas después de la celebración navideña y de fin de año? Porque, mira, tuviste las aglomeraciones que hubo para las compras, tuviste obviamente el movimiento que hubo aquí en Guatemala en muchísimas cosas, y seguramente lo que no podremos ver, pero que también se ha de haber dado, la cantidad de reuniones en la cual esperemos, pero es difícil con lo que ha pasado en Europa y en otros países que haya habido ese cuidado necesario que tú decías. Y otro dato importante es que la mayoría de personas que han resultado contagiadas pertenecen al grupo etario entre 20 y 39 años. Así es. Entonces ahí también hay que ir analizando a qué se debe. Esto no significa que las otras personas no se estén contagiando, pero muchas veces también hay que recordar que hay personas asintomáticas y a veces pensamos, bueno, entonces no tiene fiebre, no tiene tos o algo, y nos acercamos. Entonces ahí es donde se va propagando el virus, pero definitivamente hay que tomar en cuenta que las autoridades están actuando. Nos toca a todos
también poner de nuestra parte. Es correcto. Fíjate que una de las estadísticas que más llamaba mi atención durante todo esto que hemos ido aprendiendo todos, definitivamente que hemos tenido que aprender bastante del COVID-19, el hecho de que ahora ya se tiene una estadística. El grupo menos vulnerable a contagios de COVID-19 resultan ser los infantes, los que a veces más protegemos porque pensamos que son muy pequeños, muy vulnerables, y en el mundo, aunque sí ha habido obviamente contagios de infantes y muertes inclusive, pues es realmente porcentualmente muy bajo y muy poco. Lo importante es mantener estas medidas de prevención y no descubrir si en dado caso no hemos contraído el COVID-19, cómo le va a dar, porque cada persona es diferente, en cada cuerpo ataca diferente, pero sí es importante también tomar en cuenta otros datos. Claro que sí, sigamos entonces viendo lecciones aprendidas que pueden ser implementadas por nuestro sistema de salud. Ahí lo tiene usted en pantalla. También es importante, Ligia, fortalecer la atención primaria a través de la dotación de todo lo necesario para el equipamiento de los centros de salud y de los dispensarios que se ubican a nivel municipal. Ampliar la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cual además representa un derecho humano y es financiado principalmente por el Estado guatemalteco, considerando que es la institución pública que cuenta con los mayores ahorros. Como en todo aspecto y ámbito de la vida, la planificación oportuna y también el fortalecimiento de la prevención en salud podría mejorar las condiciones de nuestro sistema. En el tema de salud, el Estado de Guatemala, y eso lo aprendimos ahora de una manera dura con el COVID-19, debe dejar de improvisar y de ser reactivo y fortalecer su institucionalidad como sistema, convirtiendo lo actual en un verdadero sistema integrado y un sistema funcional que esté preparado para poder responder a todo esto, porque te digo algo, las enfermedades, las tragedias, las pandemias y todo esto que atañe a la salud van a seguir sucediendo. Y hay que recalcar que esto está sucediendo en todo el mundo. Así Las es, medidas, no es obviamente, exactamente, en distintos países, por ejemplo, veíamos que el colapso del sistema de salud Total. y demás era impactante realmente. Ahora también es importante la prevención, es decir, ya hay más, digamos, las autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social están llevando sus móviles a ciertos lugares para realizar hisopados. Entonces, todo este trabajo de prevención también está ayudando a bajar un poco más la curva de contagios, pero definitivamente nadie estaba preparado a una pandemia del COVID-19, ni siquiera los países más desarrollados. ¿Quién puede prever que te va a tocar vivir una pandemia? Se puede establecer a lo largo de la historia de la humanidad que más o menos cada 100, 120 años se viene una gran pandemia, pero algo también que nos deja como una lección muy importante y que es bueno recalcar en este momento, aunque la vacuna va a tardar todavía unos meses en llegar, la velocidad con la que fue desarrollado ese conocimiento científico para la creación de la vacuna contra el COVID-19 es impresionante. Nunca en la historia había pasado algo tan veloz. Exactamente, Julio, pero también hay que recalcar que ya las autoridades de la Organización Mundial de la Salud continúan con el estudio del COVID-19, de estos impactos, y han indicado que la pandemia ha venido para quedarse. Nosotros nos tendremos que adaptar, así que no tenemos un tiempo exacto de decirles, por ejemplo, vamos a utilizar solamente un mes más la mascarilla. No se sabe exactamente Fíjate, cuánto. Ligia, que lo que dices es tan cierto que en una ocasión alguien me dijo, pero ¿por qué dice eso? Porque lo que acabas de decir tú, yo lo he venido diciendo durante muchos meses y es la realidad. El COVID-19 vino para quedarse. El hecho de que exista una vacuna en contra de no significa que la enfermedad va a desaparecer. En todo caso, significa que se van a poder crear naturalmente los anticuerpos para poder combatirla y que ya no tenga el nivel de mortandad que tiene. Pero otro de los datos interesantes del COVID-19 es que se ubicó ya dentro de las 10 pandemias más mortales y letales a lo largo de la historia de la humanidad, al menos desde que están documentadas. Así es, y también hay que tomar en cuenta algunos datos positivos en relación a la región y lo que están realizando las autoridades, porque indican que Guatemala es uno de los países que ha tenido mayor resiliencia en relación a cómo ha reaccionado con la pandemia. Rápidamente, pues se tomaron medidas para evitar estos contagios, así que poco a poco estamos avanzando en este tema. Sabes, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que también nos interesa? Esto tenemos que verlo como la seguridad de manera transnacional. Qué bueno que Guatemala puede empezar a protegerse a través del mecanismo COVAX con la vacuna, pero necesitamos que los países que nos rodean hagan lo mismo, porque si no, en cuestiones tan simples que tampoco se van a detener, como las caravanas de migrantes que vienen de Honduras, por ejemplo, va a venir nuevamente la enfermedad y va a estar solamente circulando. Así que serán de las cuestiones que serán los grandes retos para el 2021 y algunas de las tantas, porque usted seguramente en casa tendrá más lecciones que nos dejó el COVID-19. ¿Vamos a una pausa, Julio? Claro que sí, vamos a una pausa, Ligia. Solo te digo
digo algo, cuando regresemos, uno de los temas más polémicos de los cuales hemos hablado aquí en A la Medida y otra vez lo tratamos. Argentina aprobó para que sea legal el aborto. ¿Qué le parece? Bueno, quédese pensando en eso. Nosotros vamos a la pausa y recuerde que somos A la Medida. El Senado argentino aprobó este miércoles la ley que legaliza el aborto. La norma fue aprobada con 38 votos a favor y 29 en contra, y una abstención tras una sesión maratónica que arrancó la tarde del martes y se extendió durante poco más de 12 horas. La ley establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Pasado ese plazo, el aborto será legal solo en los casos de embarazo por violación o riesgo de vida para la gestante. Frente al Congreso, una multitud de activistas a favor del aborto que se identifican con el color verde festejaron la ley aprobada. Del otro lado de un vallado, los manifestantes que se oponen al aborto contemplaban desolados la pantalla a través de la cual siguieron la histórica sesión. Argentina, el tercer país más grande de América Latina, se suma a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesa, entre los que no castigan el aborto en la región. La legalización del aborto es una conquista del movimiento de mujeres tras varios intentos fallidos en las últimas décadas. Los fracasos eran atribuidos a la fuerte influencia de la Iglesia Católica sobre la dirigencia política. Es por ello que la aprobación de la ley significa un duro revés para el Papa Francisco, quien horas antes de empezar el debate dedicó un mensaje a sus compatriotas por Twitter. El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño, viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura. Quiero iniciar este tema antes del análisis con una reflexión. Y yo sé que hay personas que nos están viendo que no están de acuerdo con el aborto y sé que hay personas que nos están viendo que también están de acuerdo con el mismo. Pero yo le pregunto a aquellas personas que están de acuerdo con el aborto, ¿qué hubiese pasado si esa decisión la hubiesen tomado con usted? Simple y sencillamente no estaría en este mundo. Con esa reflexión, permítame iniciar uno de los temas más polémicos que pueden haber en el mundo, Ligia Toledo, como es el tema del aborto. Se aprobó en Argentina, parece lejano, pero el impacto que va a tener en la región latinoamericana es indudable que se va a hacer sentir. En Latinoamérica ya hay países en donde es legal este tema del aborto, tal como tú mencionabas, Julio, es un tema del que hay mucho de qué hablar, hay distintas posturas, hablábamos fuera de cámaras, claro. Hay personas, por ejemplo, que pueden decir, yo estoy a favor, pero si fue por una violación. Otras personas que dicen, no, definitivamente yo no estoy a favor, pero también hay que tomar en cuenta ese impacto que tendrá en la región y también muchas veces el impacto que se tenía anteriormente cuando las mujeres ponían en riesgo su vida al hacerlo de forma clandestina. Así que hay distintos temas en la mesa para que cada quien vaya tomando su postura. La polémica se desata y fíjate que Argentina es un país ultraconservador en los temas religiosos. Ha aprobado el aborto. En el 2018 trató de hacerlo y falló. Hoy se logró. España, otro país ultraconservador, en este caso religioso, particularmente católico, lo aprobó. Italia lo mismo. Y parece ser una tendencia que se va moviendo. Con estas primeras reflexiones, quisiera que me permitieras dar unos datos para hacer un poco más de contexto. Así es, Julio, pero también hay que hablar sobre otro tema importante que ya habías mencionado, porque la legalización ha sido contemplada hasta 8 veces en Argentina por parte de los legisladores hasta que hoy se convirtió en una realidad. Y otro dato importante que mencionábamos, que se dan abortos, obviamente, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Ellos mencionaron que solamente en el 2005 se realizaron de 350.000 a 500.000 abortos clandestinos, solamente en un año.
igual se siguen realizando esté o no aprobado. Y eso pasa en Guatemala. Y vamos a ver los siguientes datos, por favor, para que usted pueda acompañarnos en este análisis tan polémico. El aborto se ha constituido en los últimos años en uno de los temas más tratados, Ligia, a nivel mundial. Pero a la vez, ya lo hemos dicho y lo reiteramos, es uno de los temas más polémicos. Pues así como tiene muchos detractores, otros piensan que el aborto debe ser un derecho y que debe de legalizarse. Y eso es lo que pasó en Argentina ayer. Argentina se constituye en uno de los pocos países que actualmente en Latinoamérica han legalizado el aborto. Acompaña a Uruguay, a Cuba, a la Ciudad de México, al estado de Oaxaca, también en México, a las Antillas y a la Guyana francesa, es decir, Surinam. Según lo acordado tanto por los diputados como por los senadores argentinos, se permitirá que una mujer practique el aborto hasta las 14 semanas de gestación, es decir, 3 meses y medio. Debemos recordar que en el caso guatemalteco, tanto el Código Penal guatemalteco tipifica el aborto como un homicidio simple y además la Constitución garantiza en su preámbulo, en el artículo 2 y en el artículo 3, la vida desde el momento de su concepción. Hay una sanción entonces al momento de realizar esta acción, y también me llamaba mucho la atención algo, Julio, que tú mencionabas, y dime. Es que indicabas que Argentina es un país bastante conservador, pero si analizamos entonces las votaciones, fueron 38 votos a favor, 29 en contra y una persona que se abstuvo. Entonces, allí es donde se menciona precisamente, ya indicabas, hay distintos países que son conservadores, en donde predomina la religión, distintas religiones, entonces indicaban exactamente, entonces es ahí en donde hay que poner en una balanza sobre qué sería lo mejor o no, porque también es un tema de moral, así que... Es correcto. 2 cosas quiero decirte bajo este respecto. Número 1, Argentina. Cuando vemos las imágenes, y ahí están pasando en medio de los recuadros esas imágenes, ahí las ve usted. Es que es una gran multitud, o sea, no fueron pocos, fuera de que lo aprobó el Congreso, lo que lo aprobó el Senado y lo va a aprobar el presidente también. Ahora mira esa cantidad, esa multitud. Esto nos lleva a pensar en algo. Aunque pasó lejos, te decía, esto se está volviendo una tendencia mundial y en algún determinado momento, le parezca a usted bien o mal, va a ser uno de los temas que se va a discutir en el Congreso de Guatemala. No estoy diciendo que a la inmediatez, pero es que ha pasado, y ten por seguro que estas agendas mundiales en temas tan polémicos como el aborto, pues llegarán a Guatemala también. Julio, ¿cómo podría impactar ya directamente en la región? Y también recordemos a la población cuáles son esas sanciones al momento que alguien sea descubierto que ha abortado. Es correcto. Fíjate, partamos de lo siguiente, lo que ya dije, el aborto en Guatemala no está permitido, salvo uno, el aborto terapéutico. ¿Cuál es ese? Cuando la vida de la madre está en peligro por el producto de la concepción. Ahora, aborto dice es dar muerte al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, es decir, desde que se concibió ese niño, lo cual es un momento pues que no se puede determinar específicamente. Quiere decir que aquí se castiga y se sanciona con cárcel, que puede llegar a los 8 años de privación de libertad. Es uno de los delitos ya mayores que está contenido precisamente de nuestro Código Penal. Pero estoy seguro, como te digo, que el debate va a venir porque estos son movimientos que se van dando a través de los continentes, a través de los países y a través de distintas redes, porque vaya si no hay abortos aquí en Guatemala. Es ilegal, no está permitido, pero día con día funcionan muchísimas clínicas clandestinas abortando a niños guatemaltecos o fetos, como le quieran llamar. Julio, ya mencionaba que en Guatemala llegará en un punto este tema, pero para aprobarlo no es de un día a otro, se tienen que hacer reformas y demás. Claro que sí. Cuando llegue el momento de que este tema inevitablemente se trate aquí en nuestro país, la única manera para que esto pueda ser una realidad es convocar primero un referéndum para hablar de la reforma constitucional, sí o no. En caso de que gane el sí, si viene propuesto dentro de esas reformas constitucionales el tema de cambiar esa situación del derecho a la vida, no, pero sí de permitir el aborto, tendrá que ser aprobado ahí. Una vez que eso sea aprobado en la Constitución, podría ser ya modificado en una ley menor como es el Código Penal.
fácilmente por el Congreso de la República, con mayoría, en este caso calificada, que para el caso guatemalteco son 107 votos. Así es, Julio, pero también tenemos otros datos de interés para la población en relación a este tema, pero en Guatemala. Claro que sí. Vamos entonces a nuestro caso, y ahí los tiene usted en pantalla. Muchas gracias. En Guatemala, en el tema del aborto, existe una doble moral, y hay que decirlo claramente, Ligia. Pues la mayor parte de la población, si tú le preguntas, se opone claramente a esta práctica, pero existen, como ya lo dijimos, muchas clínicas que de manera clandestina son frecuentadas y altamente visitadas. Para algunas personas, la legalización del aborto es necesaria, pues según estas teorías constituye una decisión personal de la mujer, donde el Estado no debe involucrarse y debe privilegiarse el punto de vista de la salud pública, mientras que, por el otro lado, para los detractores del aborto, el aborto constituye no solo un grave dilema moral, y tú lo mencionabas bien, Ligia, sino también un delito desde el momento mismo de la concepción. Para el caso guatemalteco, el dilema del aborto fuera del ámbito moral tiene actualmente candados legales muy fuertes establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Código Penal. Quiere decir que cuando se llegue a hablar del aborto aquí en nuestro país, no va a ser fácil para todas aquellas personas que apoyan el tema del aborto. Yo particularmente, te lo digo claramente, así como estoy de acuerdo, fíjate cómo es esto, con la pena de muerte para aquellos delincuentes que han secuestrado, que han violado, que han matado, que han extorsionado y le han hecho un grave daño a la sociedad. Sí soy un defensor de lo que es no al aborto, porque creo que en este caso pues es, claro, una decisión personal, dicen unos, pero es que el producto de la concepción, llámale feto, llámale bebé, llámale como se quiera, no tiene la culpa de las decisiones personales que ha tomado la persona adulta. Así es, Julio, yo comparto exactamente tu punto de vista, sin embargo, nosotros acá le estamos brindando a nuestros televidentes distintas aristas, así que cada quien tiene su postura en relación a este tema. Aclaramos directamente también que no es que se esté hablando ya en Guatemala, estamos diciendo que en un futuro, pues obviamente se podría dar todo este proceso y también las implicaciones que se tienen. Mientras tanto, es importante que también las personas tengan claro que esto está tipificado en el Código Penal. Puede haber una sanción y también la realidad que hay clínicas clandestinas que se están encargando de realizar este tipo de acciones, pero también es muy importante invertir y hablar con los pequeños y demás sobre este tema también para la prevención. Excelente conclusión, Ligia. ¿Te parece si vamos a una pausa comercial? Sí. Claro que sí. Entonces, este es el momento. Se lo digo siempre durante el 2020 y esta vez no fallaré. Vaya a tomar su café, su té, tomar agua, lo que sea, pero no cambie y regrese a su sillón, a su cama, a su sala, porque nosotros somos a la medida. Aquí estamos, usted ya lo sabe, es la parte informativa de A la Medida. No todo será celebración por el Año Nuevo 2021, pues se proyecta que para este próximo año, que está ya a día y medio de iniciar, va a seguir vulnerándose los derechos de los menores. Por eso, el proyecto Maina está viendo ya las acciones a contemplar, de manera que puedan haber atenciones también para los menores por parte de otras instituciones que puedan colaborar. Vea la información aquí en A la Medida. Durante el 24 de diciembre se contabilizaron 10 casos dentro del modelo de atención integral de niñez y adolescencia Maina. Sin embargo, se espera que no se promueva la violencia contra los infantes. Como modelo de atención integral de niñez y adolescencia, la atención es de 24 horas los 365 días del año, no importando que exista o no una festividad en cuanto al día. Derivado de ello, el día 24 de diciembre de este año, se tuvo la recepción de 10 denuncias, estas de carácter de maltrato contra personas menores de edad, violencia contra la mujer y niñez y adolescencia sustraída o desaparecida. Sin embargo, ya posteriormente, el día 25, pues los casos tuvieron un descenso y ya a inicios de esta semana, pues nuevamente se vuelve a incrementar las denuncias en comparación con el día 25. Efectivamente, como modelo de atención integral, pues la atención, como anteriormente lo dije, continúa, es decir, que el día 31 de diciembre y el día 1 de enero, la atención estará abierta las 24 horas de día para poder recepcionar cualquier tipo de denuncia que sea en contra de la niñez o adolescencia guatemalteca. Y seguimos hablando sobre niñez y adolescencia, pero en otro contexto, porque las autoridades del Consejo Nacional de Adopciones indican que durante este 2020 más de 200 niños, niñas y adolescentes aún buscan una familia.
En todo el país existen parejas que por una u otra razón no pueden procrear hijos. Es por ello que el Consejo Nacional de Adopciones se encuentra trabajando para brindarle un hogar a los pequeños que no tienen un techo donde pasar la noche. La cifra con la que se cierra este año es de más de 200 menores que permanecen bajo el cuidado del Consejo. Bueno, el Consejo Nacional de Adopciones durante el año 2020 realizó 118 adopciones que concluyeron en procesos favorables para niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que más del 60% de estas adopciones fueron de niños prioritarios, es decir, niños que había sido difícil su ubicación. Estamos hablando de grupos de hermanos mayores de 7 años y que con la campaña Abre tu Corazón pues se han visto beneficiados. Asimismo, pues le recordamos a los guatemaltecos que actualmente tenemos un número de 255 niños aproximadamente que están esperando familia y que el proceso es totalmente gratuito. Creemos y confiamos que el año 2021 va a ser lleno de bendiciones para las familias guatemaltecas y más para estos niños que están buscando una oportunidad de una familia. El director de esta institución hace un llamado a los guatemaltecos para que puedan abrir su corazón, ya que los niños que han sido adoptados reciben una segunda oportunidad de vida con la familia que los ama. En las últimas horas, autoridades han incautado y localizado varios tipos de droga en distintos puntos del país. Vea la información. Al menos 38 narcoaeronaves fueron localizadas a nivel nacional por autoridades en departamentos como Retalhuleu y Petén, que son los que presentan mayor incidencia en el trasiego de droga por su ubicación geográfica. Aunado a esto, al menos 11.638 paquetes de cocaína fueron incautados. La mayor cantidad de aeronaves, pistas e incautaciones de droga por lo mismo se desarrollan en los departamentos de Petén y Retalhuleu. Esto es por las características de los terrenos, están cerca de corrientes de agua, están cerca de fronteras. Eso facilita entonces lo que es el trasiego de la carga que puedan traer estas aeronaves. Además, se destruyeron 17 pistas clandestinas que son utilizadas por el crimen organizado para facilitar el trasiego de estupefacientes. Y ya se espera la celebración de Año Nuevo. Distintos turistas, tanto nacionales como extranjeros, estarán visitando algunos sitios turísticos en nuestro país. Es por ello que las áreas protegidas y los parques nacionales que están a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas indicaron que están trabajando en un horario normal. Gerson Alvarado, subsecretario ejecutivo del CONAP, informó cuáles serán los horarios de atención en los parques nacionales y áreas protegidas para el 31 de diciembre, 1, 2 y 3 de enero del 2021. Entre los lugares más visitados por el turista nacional e internacional destaca el volcán y la laguna de Ipala, además del monumento natural Semuc Champey. Que las áreas protegidas que tienen visitación son el Parque Nacional Semuc Champey, el cual está atendiendo con un horario de 8 a 4 de la tarde a partir de los días martes a domingo. De igual manera, el Parque Nacional Mirador Río Azul en Petén está atendiendo sin ningún tipo de restricciones. En el caso del volcán Laguna de Ipala, se está atendiendo a los turistas en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y en este caso, los días de visitación son de lunes a domingo. Por último, el área protegida de Yaxana Cún Naranjo está atendiendo la visitación de 12 del mediodía a 5 de la tarde y en este caso se está atendiendo de lunes a domingo. Y también les informamos de que antes de ingresar a dichas áreas deben de firmar una hoja de responsabilidades. El funcionario del CONAP afirmó que las medidas de bioseguridad dentro de los parques y áreas protegidas continúan vigentes, el uso de la mascarilla y la aplicación del gel. En el país existen 339 áreas protegidas y se dividen en 6 categorías: parques nacionales, reservas biológicas, biotopos protegidos, monumentos culturales y naturales, refugios de la vida silvestre, reservas hídricas y forestales. Lo primero que quiero hacer es agradecerte, Ligia Toledo, por habernos acompañado en esta que es tu casa a la medida. Lo segundo, si me lo permites, darle gracias a Dios, a nuestro equipo de dirección, de producción, de edición y por supuesto al gran equipo técnico de A la Medida. Y número 3, antes de desearle un feliz año
2021. Decirle que nosotros nos vamos, pero amenazamos con volver el otro año. Primero Dios, Julio, para mí ha sido un verdadero gusto poder compartir con todo el equipo de TN23, especialmente del programa A la Medida. Esperamos que este 2020 sea de mucha reflexión, obviamente, y que el 2021 esté lleno de muchos éxitos, prosperidad y bendiciones tanto para ustedes como la familia del Grupo La Audición. Excelente. Feliz año 2021. Bendiciones. Chao. Gracias.